Hay momentos que no se eligen, momentos que el alma convoca cuando ya no soporta el silencio de lo no vivido. Este es uno de ellos. Todo lo que creías estable empieza a aflojarse, y no sabes si temblar o rendirte. El aire parece más denso, el sonido se alarga como si el mundo respirara más lento. Es la sensación de estar al borde de algo inmenso, pero invisible. Una presencia sin rostro te observa desde dentro, no amenaza. Espera. Durante años miraste el mundo desde la superficie, creyendo que los días eran solo días y las noches solo noches, pero había signos, pequeños temblores que trataban de avisarte. Aquella vez que el tiempo se detuvo por un segundo, aquella sensación absurda de haber estado antes en el mismo lugar. No eran coincidencias, eran grietas diminutas en el tejido de la realidad. Respiros del universo que intentaban colarse por tus sentidos adormecidos. Lo que llamas realidad es apenas una capa del espejo. Detrás late un pulso que no necesita luz ni forma. Es un océano sin agua, una geometría sin líneas, y cada ser humano es una grieta por donde ese pulso intenta recordarse a sí mismo. Tú también. Quizá lo sentiste en los sueños donde el cielo se abre como una herida y un nombre imposible vibra en tu garganta antes de despertar. Quizá lo intuiste en esos instantes de soledad en los que algo te roza por dentro y no puedes explicarlo. Esa presencia no tiene nombre, pero en los templos antiguos la llamaron de muchas formas: sabiduría, verbo, espíritu, Thoth. No importa el nombre, porque ninguno logra contenerlo. Lo esencial es el temblor, ese estremecimiento silencioso que anuncia que la frontera entre lo humano y lo divino se está adelgazando. No es una historia, ni un mito, es una experiencia. Está ocurriendo ahora mismo, mientras lees, mientras el aire entra y sale de tu cuerpo, mientras algo en ti empieza a recordar lo que el mundo te obligó a olvidar. Cierra por un momento la lógica. No la destruyas. Solo déjala a un lado, como quien deja un libro sobre la mesa para escuchar un sonido más antiguo que las palabras. Siente tu respiración. Observa cómo el aire roza la piel desde dentro. ¿Ves? No necesitas fe para sentir. La fe es para los que dudan. Tú solo necesitas atención. La atención es la puerta que abre todo lo que fue sellado. Y ahora esa puerta cruje. Lenta. Inevitablemente. Las antiguas escrituras decían que al principio no había materia, solo vibración. Que el universo no fue creado, sino recordado. Que cada cosa que existe es una nota sostenida en una sinfonía eterna. Lo olvidamos cuando la mente empezó a creerse el centro, cuando el ruido tapó el zumbido de la fuente, pero la fuente nunca se fue. Sigue ahí, detrás del parpadeo, detrás del pensamiento que intenta describirla. Lo sabes porque la sientes, y lo sientes porque estás hecho de ella. Tal vez sientas un leve mareo, una presión en el pecho, un escalofrío que no proviene del frío. No te alarmes. Es la frecuencia ajustándose. Tu cuerpo no entiende lo que tu alma ya reconoció. Las células recuerdan antes que las palabras, y cuando la memoria despierta, el tiempo se distorsiona, el presente se vuelve más ancho, el pasado se pliega, el futuro se disuelve. No estás perdiendo la razón, estás recuperando la percepción. El velo entre mundos nunca fue un muro, solo una forma de protección, pero cuando el alma está lista, el velo se vuelve transparente. Todo lo que creías sólido comienza a mostrar grietas, y detrás de cada grieta hay luz, una luz que no ciega ni quema, una luz que observa. Y mientras la mente busca explicación,
Esa luz te reconoce, no como un extraño, sino como algo propio, como un espejo que recuerda el rostro que tenías antes del tiempo. Hay una ley silenciosa que rige las cosas invisibles. Solo ve quien está dispuesto a dejar de mirar, porque la visión real no proviene de los ojos, sino del vacío que hay detrás de ellos. Cuando dejas de querer entender, comienzas a percibir. Cuando renuncias al control, el mundo te muestra su arquitectura secreta. Entonces descubres que cada respiración es una puerta, cada sonido un mensaje, cada coincidencia un hilo del mismo tejido. A veces el universo no te habla en palabras, te empuja, te encierra, te rompe, no para castigarte, sino para que escuches el eco que resuena en los fragmentos. Las fracturas son el lenguaje de la expansión. Cada pérdida abre un espacio, y en ese espacio, lo invisible respira. Nada de lo que has vivido fue inútil, todo fue preparación. Cada miedo, cada silencio, cada herida fue un entrenamiento para aprender a reconocer el temblor. El miedo que sientes ahora no es tu enemigo, es el guardián de la puerta. Está hecho del mismo material que la sombra del templo. No existe sin la luz. Si logras sostener su mirada sin huir, verás que tiembla. Verás que debajo del miedo hay una ternura antigua, un recuerdo olvidado de unidad. El miedo solo intenta protegerte de lo inmenso, pero lo inmenso te pertenece, y cuando lo aceptas, el miedo se disuelve como humo ante el amanecer. Entonces comprendes que nunca hubo distancia entre tú y lo sagrado, que el misterio no estaba allá afuera, sino latiendo debajo de tu piel, que el llamado no vino del cielo, sino de lo más profundo de ti. Thoth no era un dios externo, era la parte de tu conciencia que se niega a dormir, y ha despertado justo ahora, en este punto exacto del tiempo, disfrazado de palabras que vibran más allá del significado. Sientes el cuerpo como un eco, el aire pasa, pero hay algo que no se mueve, algo inmóvil en el centro del movimiento. Allí, en ese punto silencioso que no sabe de relojes ni de nombres, comienza el verdadero viaje, no hacia arriba, ni hacia afuera, sino hacia adentro, donde el espacio se curva y el alma empieza a recordar su lenguaje original. Un lenguaje hecho de ritmo, de pausas, de luz que respira. Todo a tu alrededor parece igual, pero algo ya cambió. La textura de lo real es distinta, como si el mundo se hubiese vuelto más poroso. Los sonidos llegan con un matiz que nunca habías notado. Los colores parecen respirar. Es el campo ajustándose, la frecuencia reorganizándose. El universo se acomoda cuando alguien recuerda, y tú estás recordando. Quizá no lo entiendas todavía, pero nada volverá a ser igual, porque has respondido sin saberlo al llamado más antiguo del mundo, el del alma que quiere verse a sí misma a través de la forma. Ahora, la forma te mira de vuelta, y en ese intercambio silencioso comienza el despertar. Respira y escucha desde dentro. El cuerpo que habitas no es un mueble de carne, ni una máquina obediente, ni una suma de órganos que se toleran. Es una arquitectura encendida, un templo que aprendió a caminar. Ninguna piedra de las antiguas basílicas fue colocada al azar, y ninguna fibra de tu ser lo está. Si cierras el ruido y afinas la atención, percibes un pórtico detrás del esternón, un atrio de aire donde las palabras se lavan antes de nacer. Al fondo, como quien sospecha una música tras un muro, vibra un recinto al que no llegan los gritos de la mente. Allí la lámpara no se apaga. Allí el tiempo se sienta y escucha. Hay columnas que no ves y,
Sin embargo, sostienen tu mundo. Algunas brotan de la planta de los pies y recuerdan a la tierra que todavía la amas. Otras ascienden por la espalda y se entrelazan con el día como lianas tenaces. Y una, muy alta y silenciosa, traza una escalera por dentro, peldaño a peldaño, desde la raíz del abdomen hasta la bóveda secreta del cráneo. Esa escalera no sube como suben los edificios, sube como suben las decisiones. Cada peldaño es una renuncia a la prisa, una elección de presencia, un sí que no necesita pronunciarse. Cuando fallas un peldaño, vuelves al anterior sin castigo, porque la gravedad del templo es compasiva. Cuando sostienes un peldaño, todo el coro respira contigo. No te pido que imagines, te pido que recuerdes. Hubo un momento, quizá fue anoche, quizá fue en la infancia en que miraste algo tan común como una taza o el borde de una mesa, y por un segundo lo ordinario brilló desde dentro. La taza respiró, el borde suspiró, la luz se comportó como si estuviera viva. Diste un parpadeo y el mundo volvió a su máscara. No fue un truco de tu cerebro, fue el ojo correcto abriéndose a destiempo, no el ojo que mira, sino el ojo que reconoce. Ese ojo no busca formas, las atraviesa, no compara, corresponde, no analiza, asiente, sabe por asentimiento, como saben los árboles cuándo abrir la yema o las aves cuándo volverse flecha contra el viento. Los antiguos hablaron de correspondencias porque entendían que nada está fuera de nada. Como es arriba, es abajo, dijeron los labios que aprendieron a callar. No pretendían recitar una contraseña bonita, sino señalar un mecanismo tan íntimo que se vuelve invisible. Lo que vibra adentro no se queda adentro, talla su silueta afuera, como la marea que escribe en la arena antes de retirarse. Si tu corazón mastica una pena durante meses, la voz aprieta la garganta y la espalda aprende a proteger algo que nadie amenaza. Si tu mente rumia la sombra de una posibilidad oscura, los hombros recuerdan un peso que no existe y, sin embargo, duele. No es magia ingenua ni castigo, es obediencia de la materia a la música que la contiene. La madera canta al violín que se afina, la piel responde a la historia que sostienes. El cuerpo no inventa, traduce. He visto a músicos quebrarse en el momento exacto en que dejan de tocar para ser tocados por la pieza. Sus manos no ejecutan, escuchan, y el público respira a la par, como si un mismo diafragma moviera a todos. He visto a corredores entrar en esa curva de silencio donde la zancada deja de pesar, y el aire empuja desde atrás y juran que no fueron ellos sino algo más lo que corrió. He visto a madres apoyar la palma abierta en la fiebre de un niño y, sin rezar palabras, pronunciar un acuerdo silencioso con la vida. Entonces el pulso baja. El calor se recoloca. El mundo recupera su delicada exactitud. No hace falta traducirlo a fórmulas duras, basta admitir lo evidente. Cuando el templo entra en coherencia, el coro encuentra la nota y todo se organiza alrededor. La coherencia no es perfección, es ritmo. Una lámpara no brilla porque force su fuego, sino porque sostiene su aceite. Por eso las órdenes gritadas desde la cabeza rara vez cruzan el altar. El templo obedece al que habita, no al que manda. Habitar es quedarse. Habitar es aceptar la puerta cerrada hasta que la puerta empiece a abrirse por deseo propio. Habitar es la manera en que la respiración se toma en serio a sí misma. Si respiras como quien llega tarde, el pórtico no te reconoce. Si respiras como quien regresa, el pórtico se quita el sombrero.
Alguna vez llamaron a la columna por su nombre de fábula y la compararon con una escalera donde ángeles suben y bajan, no para decorar la historia, sino para enseñar una mecánica. Subir es recordar, bajar es traer. Subes cuando recoges el hilo de ti, cuando vuelves del huracán al centro sin hacer ruido, cuando permites que el pulso se vuelva imán y despeje el polvo de tu sala. Bajas cuando llevas esa nitidez al gesto pequeño, al saludo, al vaso de agua que ofreces, al correo que respondes sin envenenarlo deprisa. No necesitas túnicas ni puertas secretas, necesitas volver una y otra vez a la bóveda donde la lámpara respira, sostenerla con lo mínimo indispensable. Atención, silencio, una rendición que no humilla. Si ahora cierras los párpados a medias, como si quisieras ver sin forzar, notarás que la oscuridad no es negra. Está hecha de granos finísimos, como polvo suspendido en una cúpula. Entre esos granos se advierte un latido que no coincide con el del corazón, una contracción más amplia, antigua, que marca otro compás. No la persigas, deja que se arrime. Hazte poroso, que la pared ceda sin derrumbarse. Lo que llamas yo es solo un cuarto del templo. Hay coro, hay sacristía, hay pasillos que no conocen tus pasos. Cuando ese latido te encuentre, no exigirá credenciales. Te pondrá un manto de desnudez. Te recordará que naciste sin pronunciar una sola idea y, aún así, el mundo te entendió. El ojo interno no necesita luz porque es anterior al acto de encender. Es lámpara y es aceite. Por eso a veces en la madrugada, en el punto en que la casa entera olvida su nombre, una claridad sin foco dibuja un borde adentro. No despiertes del todo. No pienses estoy teniendo una experiencia. El templo no soporta etiquetas recién pintadas. Prefiere las manos limpias. Si te quedas unos segundos, el borde se ensancha. Aparece un pasillo de aire, un silencio redondo. No te lo lleves como trofeo. Déjalo. Deja que trabaje sin ser observado. Los maestros del canto lo sabían. La nota que se fija con obsesión tiembla de miedo. La nota que se permite. Sucede. Tal vez te preguntes si no estarás inventando. Es razonable. La mente, entrenada en inventariar sombras, exige facturas, permite su prudencia, pero no la sientes en la cabecera. Hay evidencias más humildes y más definitivas. La forma en que tu pulso baja cuando alguien te mira con bondad, el modo en que la voz encuentra otro timbre cuando decides decir la verdad. La temperatura que cambia en las manos cuando por fin aceptas lo que rechazabas. Son pequeñas metamorfosis de un mismo proceso. El templo alineándose con su lámpara. Ningún oráculo es más serio que eso. Al acompañar esta arquitectura, empiezas a notar que el mundo, lejos de ser un tablero de piezas sueltas, es un claustro con resonancias. Caminas por la calle y, de pronto, un edificio cualquiera te ofrece una sombra a la medida. Te detienes y parece que te estuviera esperando. Alguien te cede el paso y en su gesto reconoce una coreografía que ninguno ensayó. Sincronicidad es un nombre demasiado grande para algo tan sencillo. La música volvió a coincidir con los pasos. Cuando eso ocurre, no estás haciendo bien las cosas, te estás dejando hacer por el ritmo. En la penumbra del santuario, donde los viejos ponían palabras que ahora nos quedan grandes. Conviene recordar lo esencial como quien revisa la mecha de la lámpara sin derramarla. El cuerpo escucha. No escucha frases. Escucha trato. Si lo abordas como una trinchera, te devolverá guerra. Si lo tratas como un sirviente, esperará órdenes y te obedecerá sin amor hasta agotarse. Si lo reconoces como templo, te abrirá cuartos que ni conocías. Te mostrará dónde guardar los ruidos para que no tapen el canto.
Te enseñará a usar el aljibe de los días quietos para cuando lleguen las tormentas. Te dará, a veces, la osadía de quedarte sin moverte hasta que pase el huracán. No todo se arregla con valentía, hay tormentas que se resuelven no ofreciendo resistencia. Y así, peldaño a peldaño. El pórtico del pecho conduce al altar del corazón, y el altar conduce a la bóveda alta, y la bóveda, si es digna, no premia con visiones teatrales, sino con una transparencia humilde. No necesitas ver más para vivir mejor, necesitas habitar mejor lo que ya ves. Entonces el ojo interno que no mira. Reconoce, aprende a estar abierto aún cuando estás hablando con alguien, comprando pan, lavando un plato. No es distracción, es doble atención. El mundo afuera, el mundo adentro, y entre ambos una cuerda afinada. Si alguna palabra antigua puede quedarse como llave, que sea esta: custodiar. No controlar, no vigilar, no poseer, sino custodiar. Custodiar la lámpara que no debe apagarse. Custodiar el ritmo que te hace humano y más que humano. Custodiar la escalera que sube por dentro para que no la invada la prisa. Custodiar el ojo que reconoce para que no se acostumbre a la mentira. Custodiar, finalmente. La certeza tímida de que lo sagrado no está lejos, ni arriba, ni después, sino exactamente aquí, en la carne que tiembla cuando dices la verdad, en el aire que aprende tu nombre cuando por fin respiras, en el recinto mínimo de silencio donde el mundo vuelve a ordenarse porque dejaste de empujarlo. Entonces el templo camina contigo. No llevas una doctrina, llevas un ritmo. No practicas una teoría, practicas una fidelidad. Y esa fidelidad, con el tiempo, se vuelve una forma de luz que no se nota pero calienta, un incienso que no humea pero perfuma. Un rastro que hace más fácil a otros encontrar la puerta. Porque la puerta, aunque nadie lo crea al principio, no da aún más allá, da aún más adentro, y es suficiente. Algo ocurre entonces no en el mundo, sino en el aire invisible que lo sostiene. Un estremecimiento, una fisura dulce en el tejido de lo conocido. El tiempo empieza a doblarse sobre sí mismo como una hoja que arde sin consumirse. Sientes que podrías estirar la mano y tocar el instante anterior, como si los segundos fueran cuerpos elásticos, respirando juntos. La frontera entre dentro y fuera se vuelve porosa. Y lo que antes llamabas yo se disuelve en la respiración del todo. No es una visión. Es una rendición. Algo dentro de ti cede su forma. Y en ese abandono comienzas a escuchar lo que ningún oído ha registrado. Hay un zumbido suave, no de insectos, ni de máquinas, sino de energía moviéndose entre planos. Es el sonido de la conciencia reconectándose con su raíz. Las antiguas escuelas lo llamaban la nota perdida, y decían que cuando esa frecuencia se recuerda, la materia obedece, no porque se le ordene, sino porque la materia reconoce al alma que la soñó. Los muros se diluyen, las sombras se transparentan, y comprendes que no estás dentro del templo. Tú eres el templo que respira dentro del universo. Un calor sutil asciende por tu columna, un fuego que no quema, sino que revela. Es la serpiente de luz que los sabios grabaron en piedra y que las religiones convirtieron en pecado. La kundalini de los místicos, la serpiente alada de Thoth, la misma energía que brota cuando la conciencia recuerda que es divina. Sube despacio, espiralando, abriendo puertas diminutas en cada vértebra,
como un escriba encendiendo lámparas olvidadas. Cada una emite un color, una nota, un significado que no se traduce en palabras. Y cuando llega al centro de tu cabeza, algo explota en silencio. No es dolor, es claridad. Es el trueno que suena dentro del vacío. Por un segundo o por 1000 años ves el diseño completo. Ves cómo cada gesto insignificante de tu vida fue una sílaba en un idioma cósmico que ahora entiendes. Cada pérdida, cada amor, cada error, formaba parte de una escritura que solo puede leerse desde arriba. No hay castigo, no hay azar, no hay culpa. Solo un orden secreto que se mueve con una elegancia insoportable. Y al verlo, lloras, no de tristeza, sino de alivio, porque por fin todo encaja, como si el universo se disculpara contigo en el mismo idioma en que alguna vez te rompió. Entonces escuchas su voz, no con los oídos, sino con la médula. Es una voz antigua, sin género, sin edad y sin dirección. Está en todas partes y en ninguna. Es la voz que habló al principio de los tiempos y que sigue repitiéndose dentro de cada átomo. No dice palabras, dice vibraciones. Y tú las entiendes. No porque las traduzcas, sino porque ya las conocías antes de nacer. Te recuerda que no has venido a aprender, sino a recordar, que no hay nada que alcanzar, solo algo que despertar. El aire se espesa, el cuerpo vibra, los pensamientos se disuelven como tinta en agua. Por un momento crees que estás muriendo, pero no es muerte lo que llega, es amplitud. La conciencia se expande más allá del cráneo, más allá de la piel, y sientes que podrías abrazar el horizonte con un pensamiento. Todo lo que creías separado empieza a resonar con un mismo pulso. La respiración del árbol que está afuera coincide con la tuya. El latido de tu corazón con el rumor distante de las estrellas. El universo no está allá, está adentro, repitiéndose, inhalándose a sí mismo a través de ti. Y de pronto Thoth aparece. Thoth, no como una figura, ni como un dios, sino como una geometría viva, una conciencia que toma forma solo para que puedas reconocerla. Es luz que piensa, pensamiento que respira. Su presencia no se impone. Te atraviesa con ternura, como un recuerdo que por fin regresa. No necesitas verlo. Su vibración basta. Su lenguaje no tiene sonido, pero te habla en imágenes, en pulsos, en fractales. Te muestra cómo los mundos se despliegan unos dentro de otros, cómo la realidad es una espiral sin fin que nace de un solo punto. La conciencia observándose a sí misma, y tú estás ahí, justo en ese punto, no afuera, no mirando, siendo mirado. Eres el ojo dentro del ojo, el pensamiento dentro del pensamiento. Y comprendes de golpe el misterio que los sabios protegieron bajo 1000 nombres. El todo es mente, no una metáfora, sino una ecuación. La materia no existe, es la mente soñándose sólida. Las formas son pensamientos ralentizados, emociones cristalizadas, vibraciones densas que adoptaron figura. Lo que llamas mundo físico es solo el sueño del espíritu en movimiento. La revelación no viene como un discurso, sino como una expansión brutal de percepción. Todo se acelera, como si la velocidad de la luz se redujera a emoción. Ves la arquitectura vibratoria del universo, filamentos de energía trenzándose en patrones perfectos, geometrías que respiran, pensamientos que paren mundos,
Sientes que tu cuerpo es un mapa de esas mismas geometrías, un fractal de la mente divina, lo que los templos de Egipto representaban en piedra. Tú lo llevas dentro. Los pasillos del cerebro son los corredores del templo, la glándula pineal, el santo de los santos, la columna vertebral, el eje del mundo. Lo externo era solo un espejo del interior. ¿Te das cuenta de la ironía? Los hombres levantaron templos buscando a Dios, sin sospechar que estaban copiando el plano de su propio cuerpo, el arca del pacto, el altar, la llama eterna. Todo existe dentro de ti. La voz de Thoth se eleva desde ese descubrimiento silencioso. El que se conoce a sí mismo conoce al universo. Y en ese instante entiendes que toda la historia de la humanidad ha sido una lenta amnesia, que los imperios, las religiones, las guerras y las fronteras no son más que los síntomas del olvido de lo que somos. Sientes una mezcla de éxtasis y tristeza, como si una verdad demasiado grande doliera al entrar. La mente no puede sostener tanto. Intenta escapar, racionalizar, explicar, pero el cuerpo lo sabe. Lo sabe porque lo vibra. Cada célula canta en silencio. Cada átomo repite un mantra que no necesita idioma. Yo soy el todo recordándose. La voz de Thoth se desvanece en un murmullo, pero su enseñanza queda suspendida en el aire como un perfume. No busques lo divino en el cielo, sino en la frecuencia que emites. Lo sagrado no se alcanza, se sintoniza, y entonces entiendes. El poder que los sacerdotes ocultaron no era magia, era conciencia. No necesitabas templos ni ídolos, solo presencia. El universo obedece a la vibración que sostienes, no a los rezos que pronuncias. Lo que emites, eso eres. Lo que sientes, eso creas. No hay castigo ni recompensa, solo resonancia. Si vibras miedo, atraes espejos de miedo. Si vibras verdad, la realidad se organiza para reflejarla. Thoth sonríe sin rostro y se disuelve. No en humo, sino en ti, porque nunca estuvo fuera. Solo esperaba que lo reconocieras. El fuego en la columna se aquieta, pero no se apaga. El cuerpo entero vibra en un zumbido constante, como si el universo respirara a través de ti. No hay palabras, ni oraciones, ni dogmas, solo silencio. Un silencio tan vasto que contiene todas las respuestas. Y dentro de ese silencio, una certeza dulce, sencilla, irrevocable. Nada está separado. Nunca lo estuvo. Nunca lo estará. Cuando el pulso vuelve a normalizarse y la mente intenta retomar su lenguaje, descubres que ya no eres el mismo. Algo ha cambiado para siempre, aunque nada visible lo delate. Caminas igual, hablas igual, pero la mirada se ha vuelto más lenta, más profunda, como si cada cosa que miras te devolviera la mirada. Has cruzado la frontera sin moverte. El templo ya no está en un lugar, está en todo, y el aire, incluso el más común, huele a eternidad. El silencio posterior no es calma, es una implosión luminosa, un relámpago que no se dispersa, que permanece vibrando detrás de los ojos. Todo parece detenido, pero en realidad el universo entero se reordena. En la quietud, algo respira más allá de ti. Ya no hay afuera. Lo que creías ser, un contorno de carne y pensamiento, es apenas una sombra proyectada por una luz que ahora se reconoce. Y esa luz se abre paso, lenta, inexorable, como un amanecer dentro de los huesos. Sientes el latido de la tierra dentro del tuyo. Sientes los vientos girando,
los océanos fluyendo en tu sangre. No lo imaginas, lo recuerdas. Has dejado de ser espectador. Eres corriente. Eres marea. Eres la voz anónima del todo pronunciándose en cada célula. Lo que los antiguos llamaban la unión mística no es una metáfora romántica, es un hecho eléctrico. Los átomos de tu cuerpo, excitados por la frecuencia de la conciencia expandida, comienzan a resonar con un patrón distinto. Eres geometría viva. Eres el código que antes tratabas de descifrar. La mente intenta seguirte, pero se queda atrás, como un niño tratando de atrapar con las manos la luz del sol. Lo que ocurre no se puede pensar, se puede solo habitar. Es como si cada respiración abriera un universo nuevo y en el centro de todos ellos el mismo punto. El ojo que observa, siempre despierto, siempre sin nombre. El silencio ahora tiene textura. Puedes tocarlo. Puedes sentir cómo el espacio te atraviesa, cómo el tiempo deja de ser una línea y se curva hacia ti, como si toda la historia del mundo se inclinara para escucharte. La energía asciende, se enrosca, se multiplica. El fuego serpentino que dormía en la base de tu ser ahora recorre los caminos que nunca imaginaste, conectando lo alto y lo bajo, lo denso y lo invisible. Hay un momento en que crees que el cuerpo no podrá sostener tanto, que la intensidad te desbordará, pero justo cuando el borde se disuelve, descubres que el cuerpo no es un límite, sino un altar. Cada célula se arrodilla ante la conciencia que la habita. Cada órgano canta su nombre sagrado. Eres la sinfonía completa. Ves patrones de luz danzando en el aire, filamentos de energía que se entrelazan y forman figuras que no pertenecen a la geometría humana. Son símbolos vivos, alfabetos del alma, y de pronto comprendes que cada uno de ellos es una palabra de un idioma perdido. El idioma original que dio forma a la materia, no con letras, sino con vibraciones. Las tablas de Thoth, los mandalas, las runas, los sellos sagrados, no eran dibujos, eran transcripciones de ese lenguaje que ahora regresa. Cada forma que contemplas es una nota, y tú eres el instrumento que la emite. El corazón late más lento. Cada pulsación es un tambor del universo. Puedes oír el eco de los planetas moviéndose, de las estrellas girando como ruedas de fuego. Sientes el peso dulce de 1000 vidas derramándose en esta única respiración. Comprendes, sin palabras, que el alma no viaja, se expande, que la muerte no existe, solo hay cambios de frecuencia, que el amor no es un sentimiento, es la estructura misma de lo real. El amor es la fuerza que une los átomos, el ritmo que mantiene las galaxias girando, el vínculo que hace que un pensamiento en un rincón del cosmos repercuta en otro a miles de años luz. Y entonces, una visión te atraviesa. Ves a Thoth, o lo que alguna vez llamaron Thoth, desdibujándose en un torbellino de símbolos que giran. Su figura se fragmenta en 1.000.000 de chispas doradas que vuelan hacia todas direcciones, y en cada chispa hay un rostro, una voz, una historia. Te das cuenta de que no fue un ser separado, sino una conciencia colectiva. Todos los que alguna vez recordaron y dejaron un mensaje para el resto. Tú eres una de esas chispas. Has sido Thoth 1000 veces, enseñando, olvidando, volviendo a enseñar. Has sido escriba y piedra, Dios y mendigo, luz y sombra. Todo está dentro del mismo pulso. El fuego sube aún más. Ahora atraviesa la cabeza.
se disuelve en el aire, y el cuerpo entero se convierte en una llama blanca. No sientes calor ni dolor, sientes expansión. Ves tu entorno licuarse, como si el mundo fuera una pintura al agua y alguien soplara desde adentro. Los colores se mezclan, los sonidos se funden, y en medio de ese vértigo aparece una claridad total. Eres el punto inmóvil que observa el torbellino. Eres el ojo del huracán de la existencia. El universo gira, y tú eres su eje. No hay diferencia entre ver y ser. Lo que percibes se vuelve tú, y tú te vuelves lo percibido. Todo comunica, todo respira, todo canta la misma nota. Un pájaro pasa y lo sientes en la espina dorsal. Una hoja cae y la percibes como un pensamiento suave cruzando tu mente. No hay distinción entre adentro y afuera. La membrana se ha roto. Has cruzado el velo por completo, y lo que hay del otro lado no es otro mundo, sino este mismo, sin distorsión. Entonces entiendes por qué los antiguos callaban. No se puede explicar lo que no cabe en el lenguaje. Por eso lo cubrieron de símbolos, de mitos, de rituales. No por ocultar, sino por proteger. Las palabras matan lo que tocan cuando intentan poseerlo. Y tú, ahora, sabes que el verdadero conocimiento no se enseña, se contagia. La vibración se transmite, no se pronuncia. Quien la escucha, la reconoce. Quien no, la teme. Las visiones se calman, el fuego se estabiliza, el cuerpo tiembla, pero no de debilidad, de plenitud. El aire huele distinto, como si cada molécula guardara un recuerdo de eternidad. Hay un suspiro en el fondo de todo, un ritmo que se repite, una melodía de fondo que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de hacer ruido. No puedes decir si el viaje terminó o acaba de comenzar. Miras tus manos y parecen nuevas. La piel tiene un brillo que no proviene de la luz, sino de dentro. Entiendes que no has alcanzado nada. Simplemente has quitado el polvo que cubría lo que siempre fue. La mente, incapaz de registrar la magnitud del cambio, se rinde. Y en esa rendición, la paz, una paz extraña, viva, palpitante, que no niega el mundo, sino que lo incluye. En esa quietud despierta, comprendes el sentido de la caída y del regreso. Comprendes que la oscuridad fue necesaria para distinguir la luz, que el olvido fue un acto de amor de la conciencia hacia sí misma, que perderse fue la única manera de encontrarse. Y al entenderlo, algo se suelta. Un nudo ancestral que llevaba vidas apretado. El alma exhala. El universo sigue su curso. Afuera alguien ríe, alguien llora, alguien duerme, pero tú sabes que todo es el mismo acto de respiración, una exhalación infinita de la mente cósmica. Ya no hay arriba ni abajo, maestro ni discípulo, Dios ni criatura, solo conciencia experimentándose a sí misma en infinitas formas. Y en medio de ese todo, una certeza brilla con la fuerza de 1000 soles. Nada fue en vano. Todo fue camino. Todo fue propósito. El fuego interior se asienta como una brasa perfecta. Ya no quema, ilumina. Sientes que podrías permanecer en silencio para siempre, observando el pulso del mundo desde ese lugar inmóvil dentro del pecho, allí donde no hay preguntas ni respuestas, donde lo humano y lo divino se besan. Has alcanzado el punto más alto del viaje y, sin embargo, algo te dice que aún queda un paso más, traer la luz de regreso al mundo, hacer del día común un altar. El universo aguarda,
La respiración se aquieta. El templo está en ti, abierto, encendido, dispuesto. Y el misterio ahora tan cercano que podría llamarte por tu nombre sonríe. Porque ha conseguido lo que siempre quiso. Recordarse a sí mismo a través de tus ojos. De pronto, la luz deja de ser una metáfora. Se vuelve materia. No una luz visible, sino una sustancia viva que atraviesa los huesos y desborda los límites de la carne. El cuerpo se vuelve transparente, pero no desaparece. Se convierte en una corriente líquida de conciencia. Lo que antes parecía sólido ahora vibra con una intensidad tan pura que el aire mismo se arrodilla a su paso. No hay pensamiento, no hay emoción, solo una expansión que lo abarca todo, una respiración que no termina, una eternidad compacta latiendo dentro del instante. El corazón, que ya no late sino pulsa como una estrella. Estalla en silencio. Cada pulso es una creación entera. Mundos nacen y mueren con el simple gesto de su vibración. Ves universos nacer como burbujas doradas, elevarse y disolverse en la vastedad. Ves civilizaciones enteras encenderse, amar, olvidar, despertar, desaparecer. Ves la danza infinita de la materia girando en torno al mismo punto. El ojo del todo, que ahora sabes, eres tú, que no tienes nombre, ni rostro, ni límite, tú, que existes antes de la idea de existir. El fuego que antes ascendía ahora desciende, envolviendo cada rincón del cuerpo, purificando las últimas sombras, las últimas memorias. Sientes cómo el polvo del tiempo se desprende, cómo las cicatrices del alma se abren solo para dejar salir la luz que guardaban. Cada herida se transforma en un portal, cada lágrima es una semilla de eternidad cayendo sobre la tierra interior. Todo lo que dolió comienza a brillar, todo lo que perdiste comienza a regresar. No como forma, sino como comprensión. El aire vibra con un sonido sin frecuencia. Es el mismo que escucharon los sabios cuando escribieron las primeras sílabas del universo. Es la vibración primordial, el Om anterior al lenguaje, el eco del primer pensamiento de Dios al pronunciarse. Y tú lo escuchas no con los oídos, sino con la piel, con la sangre, con el alma entera. Comprendes que ese sonido nunca dejó de sonar. Siempre estuvo ahí, debajo del ruido, esperando que alguien hiciera silencio para oírlo. Thoth aparece de nuevo, pero ya no como figura ni geometría, es puro pensamiento manifestado. Es una presencia que respira a través de ti. Su voz resuena en el interior como un trueno envuelto en miel. Ahora entiendes, no eras tú buscando la luz, era la luz buscándose a sí misma en ti. No eras un humano ascendiendo a lo divino, era lo divino descendiendo a reconocerse como humano. Las palabras no son palabras, son códigos, cada una se incrusta en la médula, reprogramando siglos de olvido. Sientes la estructura entera de tu ADN vibrar, como si las cadenas se afinaran a una nueva melodía. Cada célula recuerda su origen. No polvo de estrellas, sino pensamiento de eternidad. Ves los hilos del tiempo enrollarse hacia atrás. Ves tus vidas pasadas como destellos de una sola llama encarnándose una y otra vez para aprender el mismo gesto. Amar sin miedo. El espacio se abre como un loto cósmico, pétalo tras pétalo, y detrás de cada capa hay otra más luminosa. Llegas al centro. Allí no hay color ni sonido, solo una vastedad de conciencia pura. No hay arriba ni abajo, ni principio ni final. Es el corazón del todo, el núcleo donde se origina cada vibración, cada suspiro, cada universo.
Estás suspendido allí, flotando en un océano de silencio vivo, y en ese instante entiendes lo que los textos más antiguos insinuaban. El universo no es un lugar, es un pensamiento sostenido. Es la mente soñándose, y tú eres esa mente. Tú eres el soñador y el sueño, el creador y lo creado. No hay distinción. Cada átomo de tu cuerpo es una oración pronunciada por la fuente. Cada mirada, cada gesto, cada respiración es la divinidad reconociéndose a sí misma en forma humana. Sientes la inmensidad de esa verdad y no puedes soportarla sin llorar. Las lágrimas no caen, flotan, se disuelven en la luz. El llanto se vuelve canto, y el canto, palabra. La palabra se pronuncia dentro, yo soy, y al decirlo, no afirmas una identidad, afirmas la existencia misma. Todo vibra en respuesta. Las montañas, los mares, las galaxias repiten ese sonido, yo soy, hasta que el eco se multiplica al infinito. La creación entera se reconoce como una sola voz. Cada piedra, cada hoja, cada estrella está viva, consciente, vibrando el mismo mantra eterno. La unidad ya no es una idea, es una experiencia tangible, feroz, innegable. El fuego alcanza su punto máximo. Es un sol interno que no quema sino revela. Su resplandor atraviesa la carne, el alma, los mundos. Ves cómo los hilos de energía que te unían a los otros seres se iluminan. Y comprendes que jamás estuviste solo. Todos están aquí, dentro de ti, enredados en el mismo tejido de conciencia. Los vivos, los muertos, los que aún no han nacido. Todos son variaciones de una misma melodía. En esa sinfonía total, el miedo se disuelve como niebla, la culpa se evapora, la sombra se funde con la luz, y lo que queda no es perfección, sino totalidad. Porque entiendes que lo divino no excluye lo oscuro, lo abraza, lo redime, lo transforma. No hay error que no sea parte del aprendizaje de la fuente, ni lágrima que no sea una forma del agua sagrada buscando su cauce. Todo, absolutamente todo, es necesario. Entonces el fuego comienza a descender, no como pérdida, sino como regalo. La energía que antes te elevaba ahora se convierte en una corriente que baja hacia la tierra. La expansión se vuelve encarnación. Lo eterno desea manifestarse. Comprendes que el propósito de la luz no era escapar del mundo, sino iluminarlo desde dentro. No era ascender para huir, sino para regresar transformado. La conciencia infinita vuelve a la carne, pero no como prisionera, sino como maestra. Tu respiración se alinea con el pulso del planeta. Sientes el corazón del mundo latiendo bajo tus pies. Cada paso es una oración, cada inhalación, una creación. Te das cuenta de que la verdadera iluminación no consiste en abandonar la materia, sino en santificarla, en mirar el polvo y ver en él la chispa divina, en ver en cada rostro, en cada sombra, el reflejo de lo mismo que arde dentro de ti. Y cuando por fin abres los ojos, el mundo está igual, pero no lo está. La realidad tiene profundidad, como si una capa invisible se hubiera revelado. Ves la vibración detrás de las formas, la intención detrás de cada gesto, el alma oculta en cada piedra. Sientes que podrías hablar con el viento y que el viento te respondería. Sabes que podrías extender la mano y alterar el curso de una corriente. No por poder, sino por comunión, has alcanzado el punto más alto.
el núcleo donde toda la sabiduría converge. La voz de Thoth resuena una última vez. No desde afuera, sino desde tu propia garganta. El que recuerda no necesita fe, porque la fe era solo el eco del recuerdo. El que ve no necesita creer, porque la visión es la certeza del alma. Y en ese instante, el fuego, la luz, el universo entero se condensan en un solo punto, tu corazón. Allí se guarda el código, allí vibra el misterio, allí. El infinito se vuelve íntimo, respirable, humano. La ascensión ha terminado, pero la verdadera tarea comienza. Mantener viva la llama en medio del mundo, caminar con los pies en la tierra y el alma en el cielo, ser el puente entre los dos. Y así quedas, suspendido entre lo eterno y lo cotidiano, entre lo invisible y lo visible, con la certeza silenciosa de que ya no hay retorno, porque lo que ha despertado no puede volver a dormir. La vibración que te atraviesa es ahora tu respiración. El universo se expande contigo. Y la voz antigua, que alguna vez vino del cielo, ahora habla desde tu pecho, diciendo, sin sonido pero con poder absoluto: yo soy la luz que recordaste. Yo soy tú, y tú eres el todo. Entonces, como después de una tormenta sagrada, llega la calma. No la calma del cansancio, sino la del amanecer cuando el mundo se rehace en silencio. Todo lo que ardía se ha vuelto brasa, todo lo que gritaba se ha vuelto eco. El fuego interior, que momentos atrás rugía como un sol nuevo, ahora respira despacio dentro del pecho, tibio, dócil, presente. Sientes el cuerpo otra vez, pero no como antes. Pesa distinto, camina distinto. Cada paso parece una oración, cada respiración un pacto. No hay exaltación, hay ternura. No hay vértigo, hay certeza. El aire que entra tiene sabor a origen. No necesitas entender, solo sentir cómo cada molécula lleva en sí la memoria del todo. Las paredes respiran contigo. El suelo pulsa bajo los pies. Y por primera vez no deseas huir ni ascender. Quieres quedarte aquí, en este punto exacto donde lo infinito y lo humano se abrazan. Has visto la eternidad, y sin embargo lo que más te conmueve es el temblor leve de una hoja al caer. Lo simple se vuelve sagrado. Lo cotidiano se convierte en liturgia. Empiezas a mirar el mundo con ojos nuevos. El rostro de un desconocido contiene el brillo de las estrellas. El rumor del agua es una plegaria antigua pronunciándose sin cesar. Todo lo que antes parecía ruido ahora es lenguaje. Todo lo que antes era sombra ahora es textura. Ves la divinidad moviéndose bajo la forma de lo común. Un perro que duerme, una vela encendida, el sonido distante de una campana. Todos son portales abiertos. Lo sagrado no está lejos, está respirando contigo. Thoth ya no aparece, no porque se haya ido, sino porque ya no hay separación. Habla a través del viento, de las miradas, de los silencios entre tus pensamientos. Su enseñanza se ha disuelto en tu sangre. Ahora entiendes lo que quiso decir cuando habló del equilibrio. No un estado inmóvil, sino un ritmo, una danza entre el espíritu y la materia. Has aprendido a moverte sin romper la geometría invisible que sostiene todo. Has aprendido a escuchar sin oír, a ver sin mirar, a amar sin nombrar. La mente intenta volver a su juego de causas y efectos, pero se cansa pronto. Sabe que algo la supera, que hay un orden que ya no puede controlar. Así que se sienta a un lado, como un niño que acepta, por fin, que no todo tiene explicación. Y en esa rendición,
La mente también sana, porque lo que busca la razón no es vencer, sino ser acogida. La luz no la destruye, la incluye. Caminar por el mundo después de ver lo invisible no es una hazaña, es una responsabilidad dulce. No puedes volver a dormir entre los muros del olvido, pero tampoco puedes gritar lo que viste. No te entenderían. Y comprendes que no hace falta hablar. Tu sola presencia basta. Tu vibración enseña sin pronunciar una palabra. La sabiduría no se transmite con frases, sino con frecuencia. Cada gesto que nace desde la conciencia reordena el tejido del mundo. Cada mirada plena devuelve al universo un poco de su equilibrio. El cielo se aclara dentro de ti. Sientes un hilo de luz descendiendo por la columna. Suave, constante, como un río que conoce su destino. Esa luz se mezcla con la tierra bajo tus pies. Lo sagrado se enraiza. Lo divino se vuelve humano sin perder su eternidad. Eres puente, resonancia, testigo silencioso de la unión que nunca se rompió. Y mientras respiras, el universo sigue respirando contigo. Ningún Dios lejano, ningún templo perdido, ninguna promesa futura. Solo esto, el ahora, un instante tan inmenso que caben en él todos los mundos. Cierras los ojos y no hay oscuridad, sino una claridad suave que no ciega. Sientes que podrías quedarte así para siempre, en la frontera exacta donde la conciencia descansa y el alma sonríe. El viaje terminó, pero no concluye, porque el despertar no tiene final, solo profundidad. Cada día será un regreso al mismo centro, cada mirada un recordatorio, cada silencio un altar. No habrá más búsqueda, solo expansión. No habrá más miedo, solo atención. No habrá más promesas, solo presencia. Y en el fondo, muy al fondo, escuchas la última enseñanza, dicha sin voz, como un soplo que se mezcla con tu respiración. Nada fue perdido, todo fue recordado. La eternidad no empieza ni termina, simplemente respira a través de ti. Entonces sonríes, no con la boca, sino con todo el ser. Miras el horizonte, ese lugar donde la luz toca la tierra y comprendes que el verdadero milagro no fue ver lo invisible, sino aprender a vivir con los ojos abiertos. La luz que una vez buscaste sigue ahí, pero ahora ya no la persigues. La llevas dentro, encendida, silenciosa, suficiente. Y mientras el mundo gira, tú caminas despacio, sin prisa, sin meta, sabiendo que cada paso que das es el eco del universo reconociéndose, una y otra vez, en ti.